Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Señor, gracias por todo que haces por nosotros sin merecerlo. Gracias por esa preciosa relación contigo, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias por adoptarnos. Gracias, Señor, por este lugar que has provisto. Gracias por tu palabra, Señor, que ahora vamos a estudiar. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos, por las visitas. Gracias, Señor, por este culto, para rendir culto a nuestro gran Salvador, nuestra esperanza, nuestra vida, quien es Jesucristo. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu paciencia. Gracias por la salvación. Pido, Señor, que nos llenes esta mañana con gozo, con alegría, de poder adorarte y alabarte en libertad, en tranquilidad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Pido ahora que tú nos ayudes a enfocar en tu palabra, de limpiar nuestras mentes de cualquier distracción, de cualquier dificultad que estamos atravesando, Señor, y concentrarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, seguimos en nuestra serie de mensajes sobre historias con verdades eternas y estamos en el mensaje número 12 después de nuestro mes de misiones en el mes pasado. Pero tuvimos todavía este último vídeo que nos llegó tarde, pero quería mostrarlo de los hermanos en Venezuela. Y pues como digo, en todos estos mensajes, una parábola es una historia que enseña una verdad central. El Señor Jesucristo está hablando a una multitud de personas y Él está intentando comunicar una verdad por medio de esa historia. En nuestro mensaje de hoy, vamos a examinar esa primera parte del capítulo 15 de Lucas, lo que se conoce como la parábola de la oveja perdida. Y entre las muchas parábolas de Jesús grabadas en las Escrituras, hay varias que son especialmente conocidas porque tratan sobre la salvación. Pues en este mismo capítulo tenemos lo de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo perdido que hemos estudiado al principio de esta serie. Entonces fue el primer mensaje hace tiempo. En esas parábolas, Dios es el pastor cuya oveja se ha extraviado. Él es el que está buscando a nosotros, no a nosotros a Él. Este mundo cada vez más ateo, más alejado, más apartado de Dios, no busca a Dios, pero Dios sigue buscando pecadores. Amén. Y Dios va a seguir hasta el final. Pues tenemos esta oveja extraviada. Y luego tenemos en la segunda, la mujer que se afligió porque había perdido una moneda. Y luego el padre cuyo hijo se ha ido, el hijo pródigo. Pues es una imagen asombrosa de Dios, un Dios que ama, un Dios de misericordia, un Dios afligido, buscando y regocijándose en los que se arrepienten de sus pecados. Y pues si hoy te sientes perdido, la primera aplicación es para ti. Eres valioso para Dios. Eres tan importante para Dios que envió a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros para salvarnos de nuestros pecados, en nuestra condición de pecado, alejados de Dios. Y hoy examinaremos la primera de esas tres parábolas. Entonces, una característica interesante de esas parábolas es que nacieron en respuesta a los ataques de sus adversarios aquí. Los líderes religiosos judíos que se creían superiores. Y como vemos a comenzar el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, una gran multitud. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces, esos líderes religiosos se quejaban del hecho de que Jesús tenía esa compasión, de Jesús que tenía ese deseo de alcanzar al pueblo con su palabra y estaba dispuesto a recibir a los pecadores, comer con ellos. Y cuando dice que Jesús recibe a los pecadores, en el versículo 2 significa que literalmente acoger o recibir como amigo. Qué gran amigo es Jesucristo al pecador. Y a los fariseos no les importaba. No les importaban aquellos a quienes consideraban como pecadores. No les importaba el pueblo. Ellos tenían su poder, su autoridad, sus puestos, y les molestaba que a Jesús sí les importaban a los pecadores. Pero debemos preguntarnos por qué les importaba a ellos que Jesús decidiera relacionarse con pecadores. ¿Por qué? Les molestaba. El problema era que relacionarse con aquellos que vivían una vida pecaminosa a simple vista suponía un desafío al sistema espiritual que los fariseos habían desarrollado. Un desafío. Él está rompiendo todos los esquemas, está rompiendo todos los patrones. Jesucristo fue también un revolucionario en ese sentido. Los líderes religiosos eran personas que afirmaban conocer a Dios intelectualmente por sus libros, por sus tradiciones, y a quienes les molestaba el tipo de gente que atraía a Jesús. No eran los únicos que sentían así. Si somos sinceros, nosotros a veces compartimos su actitud. Cuando no todos que siguen a Jesús son de nuestra clase o de nuestro tipo, ¿verdad? Pues esta persona huele mal o esta persona no se viste bien. Pero gracias a Dios, nuestra iglesia no es así. Pero tenemos nuestros prejuicios, ¿verdad? Y tenemos este pensamiento a veces que tenemos que crucificar, mortificar, que este no es mi tipo de persona, este no es mi gente, este no es mi pueblo. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dice en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Cualquier persona está recibida delante de Dios y delante de nosotros. Cualquier persona está invitado a recibir la salvación de Dios. No hay acepción de persona. No hay persona tan buena ni tan mala que no necesita a Jesucristo. En versículo 3 se nos dice que Jesús cuenta esa parábola aquí en respuesta a estos que están murmurando. Los fariseos y los escribas. Entonces les contó una parábola, dice versículo 3. Y versículo 4 empieza, es breve, solamente 4 versículos, pero lo que vamos a ver hoy en esa historia de la oveja perdida, vamos a ver 3 principios que creo que van a ayudarnos bastante. El primero es, las ovejas necesitan un pastor. Amén. Las ovejas, ¿quiénes son las ovejas aquí? Todos que son creyentes, todos que conocen a Jesucristo, Jesucristo es el pastor. Amén. Yo soy el subpastor, yo soy el pastor suplente. Pero todo, incluso yo, soy oveja. Cada uno de nosotros necesitamos un pastor. Un rebaño de 100 ovejas. Era un tamaño medio de aquel entonces y los pastores cuidaban de los rebaños ahí en el campo, abierto, como vemos a veces aquí, no tanto hoy día como antes. Hace años se veía los rebaños por ahí, por acá, incluso aquí en la ciudad, pero no tanto ahora. Y los pastores contaban a sus ovejas. Cada noche a entrar en el redil, llegaba a conocerles individualmente, a veces puso nombres,
es peligroso si vas a poner un nombre sobre algo que vas a comer. Pero conoció a cada una de sus ovejas por nombre y las ovejas conocieron su voz, ¿verdad? Dice esto en Juan capítulo 10. Pero las ovejas necesitan una supervisión constante. Tú y yo no estamos bien solos. Necesitamos el uno al otro, necesitamos un redil, un rebaño, una congregación, una iglesia, y necesitamos un pastor. Bueno, porque necesitamos esta supervisión, necesitamos un pastor que nos vigila. El hecho de que las ovejas necesitan un supervisor constante es porque, vamos a ser honestos, y no quiero ofender a nadie, pero las ovejas no son muy inteligentes. Intelectualmente las ovejas, son testarudas, las ovejas pueden alejarse fácilmente. Creo que Dios no se equivocó en compararnos con ovejas, porque las ovejas son a veces tontas. Y pues alejarse fácilmente, y de hecho lo hacen, y no tienen un buen sentido de peligro. Necesitan desesperadamente un pastor. Por eso es tan importante reunirnos como congregación, como rebaño que somos, porque necesitamos edificar el uno al otro. Amén. Como siempre digo, muchas veces, una oveja solitaria no va a sobrevivir. Tú ves alguna oveja solitaria por el campo, bueno, por 1 hora o 2 tal vez, pero luego muere. En la parábola, Dios es el pastor. El cordero perdido nos representa a nosotros. En Isaías 53 dice aquí en este versículo que muy conocido sobre todos nosotros nos descarriamos como que ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Jesús, el pecado de todos nosotros. Este fue más de 600 años antes de Cristo, pero ese versículo está relevante hasta hoy. Pues hay 3 palabras que describen las ovejas. Son tontos, indefensas y carecen de sentido de orientación. Primero, no verás ninguna vez, nunca, una oveja amaestrada en el circo. ¿Vale? Son demasiado tontas. No es que no escuchan, no hacen caso. Ay, ¿qué puedo decir aquí ahora en este momento sobre las ovejas? No hacen caso. Pero no ves nunca una oveja en el circo, ¿verdad? Que no se puede entrenar. Entonces también son indefensas. Casi todos los animales, hay que pensarlo, casi todos los animales tienen garras, dientes afilados, púas, un caparazón duro, velocidad para escapar de los depredadores. Pero no los corderos, no las ovejas. No tienen defensa, no tienen dientes, no tienen nada. Incluso las vacas tienen cuernos, ¿verdad? Pero las pobres ovejas no tienen nada. Luego las ovejas carecen de sentido de orientación, se pierden fácilmente. Hay palomas mensajeras, los gatos y los perros. A menudo pueden encontrar el camino de vuelta a casa, pero las ovejas no tienen ni idea de cómo encontrar el camino de vuelta a casa por sí mismas. Os cuento una historia, una anécdota de mi perro, Tex. Es un
podenco andaluz y tiene buen sentido de orientación y muy rápido. Él va conmigo en la bici. Yo voy de mi casa hasta el río, que somos casi 3 kilómetros de lejos. Y una vez yo fui en mi bici y él le suelto y él está corriendo por los campos, está libre, está disfrutando la naturaleza, oliendo todo. Y yo en mi bici, pero de repente se perdió, le perdí la vista de mi perro y lo busqué por media hora, no sabía dónde se había metido. Volví a casa para coger mi camioneta y volví a buscarle sin éxito otra hora más, pero no lo encontré. Y cuando llegué a casa, ahí estaba Tex ahí en la puerta esperándome. Sabía el camino, sabía cómo llegar, lo había conocido. Estamos hablando de 3 kilómetros. Tráfico, calles para cruzar y todo. Y pues él sabía el camino. Las ovejas no son así. Las ovejas cruzan la calle, un camión, ya está. Pues en muchos aspectos nosotros somos iguales en nuestra capacidad para rescatarnos de incapacidad, de rescatarnos de nuestra condición de perdidos. Nosotros no podemos hacer nada y ni siquiera nos damos cuenta. Somos tontos. No quiero ofender a nadie, pero me incluyo yo mismo. Somos todos ovejas aquí. Somos tontos, indefensos y sin rumbo. Y igual que las ovejas, todos tenemos tendencia a alejarnos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de mantener vivo ese celo, esa pasión, ese amor hacia nuestro Dios cada día. Si no, fácilmente se puede alejar de Dios. Y eso es peligroso. Somos propensos a vagar. Señor, lo siento, propensos a alejarme de Dios que amo. Ese es un himno conocido. Estar perdido puede resultar inquietante. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado alguna vez en una ciudad desconocida y os habéis perdido alguna vez seguramente? Ahora con el GPS no hay tanto problema, pero antiguamente cuando todo era de mapas de papel, llegaste a una ciudad, estoy ya hablando del siglo pasado, llegas a un lugar y te pierdes, pero puede ser una experiencia angustiosa. Pero solo estuviste perdido por un poco de tiempo, ¿verdad? Porque estás aquí hoy. Entonces ya no estás perdido. Amén. Pues en este pasaje Jesús utiliza la palabra perdido para referirse a la condición espiritual de estar perdido eternamente. Está hablando físicamente y literalmente de una oveja perdida, pero espiritualmente está hablando de nosotros. Antes de conocer a Cristo, la palabra perdido es una de las palabras más aterradoras del lenguaje humano. Perdido. Una alma perdida es la condición más trágica de la vida. De hecho, la descripción bíblica de aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador no es sin salvación, sino perdidos. Eso quiere decir, no sabe dónde estás, no sabe cómo salir de esa situación, no sabe la solución, la respuesta. En Efesios 2, el apóstol Pablo describe a los que no tienen a Cristo como sin esperanza y sin Dios en este mundo. En aquel tiempo estabais hablando de nuestra condición antes de conocer a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quizás no hay mejor ilustración de esto que la imagen de un niño perdido en el supermercado. El amable empleado se acerca a un niño que está llorando. ¿Qué hace ese empleado? Pues intenta calmar al niño, buscar sus padres, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pues me he perdido, dice el niño. No encuentro a mi papá, a mi mamá. Y para el niño perdido significa estar lejos de sus padres, de su papá.
Y lo mismo con nosotros, nos ocurre a nosotros. Cuando estamos perdidos, no podemos encontrar nuestro papá espiritual. Otra anécdota de mi vida, gracias que Kelly no está aquí, está arriba. Perdí a mi hijo Daniel una vez. Daniel cuando tenía, no sé, 5, 6, 7 años, en el centro de Murcia. Enfrente de Corte Inglés estaba repartiendo folletos a la gente. Ese cuando Corte Inglés todavía tenía tráfico de los dos lados, ahora es un calle peatonal. Pero me acompañaba Daniel para repartir folletos, le encantaba estar con su padre, amén. Y aquel entonces había mucha gente en la calle y repartí muchos folletos. Di la vuelta y no lo encontré. No sé dónde estaba. Entró pánico en mí, no sabía dónde estaba, si estaba aquí enfrente del Corte Inglés o ha cruzado la calle, no sé, no sabía, no lo vi. Y pues al final, no me acuerdo, es un poco borroso la memoria, gracias a Dios. Al final lo encontré y empecé a respirar de nuevo. Respirar. ¿Has perdido literalmente alguna vez un ser querido? ¿Sí? Qué angustia. Puedes perder la salud y eso no es tan grave como perder el alma. ¿Sí? Puedes perder la razón y eso no es tan trágico como perder el alma. Puedes perder tu integridad, pero eso no es tan grave como perder el alma. La muerte sanará la vida de una fortuna, o sea, la muerte sanará la pérdida de una fortuna, la pérdida de la salud, la pérdida de la razón. La muerte solucionará todas esas cosas, pero una alma perdida lo está para siempre. Cuando mueres no hay solución, sigues siendo perdido. Todos somos como una oveja perdida en algún momento de nuestras vidas. Jesús nunca podrá encontrarte hasta que admitas que eres un pecador perdido. ¡Perdido! Esa es la mala noticia. Sin Cristo estamos perdidos. David, en la Biblia, el rey David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Claro. Escribió muchos de sus salmos ahí en el campo. Y una oveja perdida en el desierto de Judea estaba condenada. El pastor se tomaba todo el tiempo necesario para buscar a su oveja perdida. Tenía que exponerse a los mismos peligros del desierto, del clima. E incluso cuenta David en algunos de los textos de la Biblia que él tuvo que luchar contra leones y de osos con su onda. Y los lobos que acechaban a sus ovejas podían acecharlo a él también. Y él llegó a ser un gran guerrero de Dios y venció a sus adversarios. Cuanto más tiempo permaneciera perdida la oveja, mayor era el riesgo de que fuera devorada. ¿A que sí? Y si eres un hijo de Dios, para terminar este punto, necesitas un pastor para cuidarte. El pastor de esta iglesia soy yo. Y es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad de 24 horas cada día. Yo nunca descanso de ser pastor. Algunos, vosotros hacéis vuestro trabajo, llegáis a casa y descansáis. Pero el pastor siempre está con esta responsabilidad sobre sus hombros. Y no lo digo para que tengáis misericordia o piedad de mí, nada de eso. Solo me estoy diciendo la realidad. Un pastor es un pastor siempre. Y 24 horas, 7 días, 365 días del año. Necesitas un pastor para cuidarte, un pastor para orar por ti, para llevar tus cargas, ese yugo, para animarte, para gozar contigo y orar contigo. Un pastor que puede compadecer de vuestras dificultades y cargas. Un buen pastor. Cuidar de un rebaño. Necesitas un rebaño.
donde puedes relacionarse con otras ovejas que tienen las mismas luchas, las mismas pruebas, ¿verdad? Nosotros no somos los únicos en este mundo. Las luchas que tú tienes, hay otros aquí que tienen las mismas luchas y pruebas. Nosotros no somos únicos, todos estamos atravesando esa vida lo mejor que podemos. Y en esa iglesia podemos encontrar seguridad, compañerismo, cuidados, alimento espiritual, ánimo y pues, por supuesto, la palabra de Dios. Una oveja solitaria no sobrevive. Entonces, hay algunos, yo soy cristiano, pero no me gusta la iglesia. ¿Has escuchado esto alguna vez? Sí, lo escuché hace una semana. Yo amo, creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. Le dije, mira, yo tampoco creo en la iglesia para mi salvación, pero la iglesia la necesito. Cristo murió por la iglesia, ama a la iglesia. Nosotros, tú y yo, necesitamos el uno al otro. Entonces, la iglesia tiene un papel muy importante. Si tú crees que puedes servir a Dios y adorar a Dios y ser obediente y sumiso a Dios sin una iglesia, te engañas, te equivocas, porque la palabra de Dios dice que necesitamos congregarnos, no dejando de congregarnos. Necesitamos practicar estos unos a otros, que la Biblia dice. Primero, las ovejas necesitan un pastor. Segundo, Dios mismo se convierte en el pastor. Dice aquí que, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde uno de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La palabra pastor tiene una larga y rica tradición en el Antiguo Testamento. El escándalo que suponía la actitud indiferente de los líderes religiosos radicaba en que como maestros de la ley se les consideraba subpastores de Dios. Mire conmigo, busca por favor en Ezequiel. Vamos a leer unos versículos. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, échate atrás, no sé, 100 o 200 hojas. Y pues ahí en Ezequiel 34, búscalo. Todo el mundo con sus móviles. Yo quiero escuchar esas páginas. Esas páginas. Ezequiel 34. Entonces, versículo 1 y 2. 34, bueno, he puesto mal. 34. Está mal en la pantalla. 34, 1 y 2. Gracias. 34, 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Salta al versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas. ¿A quién pertenecen las ovejas? A Dios. Demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Vemos aquí que esta idea de Dios como pastor, incluso en el Antiguo Testamento se ve. Esos pastores secundarios no les importaba lo más mínimo a las ovejas, pero al pastor Dios sí importaba a sus ovejas. De hecho, Jesús dice de sí mismo, yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida da por las ovejas. Dice aquí, lo tengo aquí en la pantalla, Juan 10:11. Creo que remonta a este versículo en Ezequiel.
Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces las palabras del Señor son tan reconfortantes. El pastor conoce tan bien a las ovejas que sabe sus nombres. Dice que los que salen encontrarán salvación, entrarán, saldrán y hallarán pastos. Jesús conoce todos nuestros nombres. Qué buen pastor es nuestro Dios. Amén. Conoce tu nombre, lo que estás pasando en tu vida. Entonces, seguimos. Dios mismo se convierte en el pastor y el pastor busca la oveja, a la oveja. Un momento. La parábola comienza realmente con ese concepto de la pérdida. Cuando el pastor descubre que falta una oveja, ¿cuántas ovejas tiene? 100. Donde se pierde uno y hace algo sorprendente. Deja las 99 y sale en busca de la única oveja perdida. Entonces, un pastor pierde una de sus ovejas. Dios nunca pierde una de sus ovejas, ¿vale? Aquí tenemos que entender que estamos hablando del amor de Dios. No todos los puntos aquí tienen su simbolismo. Pero un pastor pierde una de sus ovejas. En teoría, la pérdida de una sola oveja podría no afectarle demasiado su economía, ¿verdad? Bueno, 1%. Pero como cada una de las ovejas tiene un valor para el pastor, un valor individual, él comienza esa búsqueda de inmediato. Lo buscó porque se preocupaba por cada uno de sus ovejas. ¿Quién aquí es un fan o fanático de Star Trek? Star Trek. El señor Spock, Mr. Spock, el Vulcano, ¿cómo se llama? Vulcano. O sea, ¿alguna vez has oído la frase, las necesidades de los muchos pesan más de las de unos solos? ¿Os suena ese dicho? Que la necesidad de la mayoría es más importante que la necesidad de uno solo. Jesús no dice esto. Dice, cada uno me importa. Cada uno me importa. Dios se preocupa más por el individuo que por el grupo. Dios trata con nosotros como individuos, no como grupos. Él no va a salvar a esa iglesia, va a salvar a personas, cada uno. Va a salvar los que aceptan su amor y su perdón. No te salvarás tampoco por estar aquí esta mañana, rodeado por otros cristianos. Eso se llama salvación por asociación. No funciona así. Cada uno tiene que convertirse en oveja. Oveja, por la gracia de Dios. No te salvas por tener una familia cristiana. He escuchado personas decir, pues nací en una familia cristiana, soy cristiano. ¿Eso qué me dice? No me dice nada. Pues tú también puedes nacer en una familia budista, o no sé, que no, tú puedes entrar en un garaje, no te hace un coche. Entonces, tener que tener un encuentro personal con el Señor es imprescindible. Nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. Cada uno tiene que tener un momento, un encuentro con el Señor. Amén. Ahora bien, mucha gente piensa que el pastor es un tonto por dejar a 99 para buscar a uno. Y pues se puede razonar como una pérdida normal, desgaste, pues uno cada 100, 1% pérdida. Pero para Dios cada individuo importa. Entonces, la búsqueda no es superficial ni simbólica. El pastor pone todo su empeño, todo su corazón, toda su energía en la tarea. Deja las 99. Y eso fue una idea nueva para los fariseos y los escribas ahí. A ellos no les importaba tanto. Habían enseñado que esto fue que Dios acogería un pecador arrepentido. Fue una idea nueva para ellos. La idea que Dios busca a los pecadores es una nueva perspectiva para ellos. Ellos esperaban que los pecadores vengan a ellos,
pero Dios va a buscar a nosotros. ¿Qué versículo viene a tu mente ahora mismo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. Esa fue la misión de Jesucristo. En las demás religiones del mundo, ¿qué hace el hombre? El hombre busca, anhela a Dios. Pero en la fe cristiana, el Dios del universo viene a buscar a nosotros. Amén. Buscarte. Y el pastor no se detuvo hasta que completó su misión y encontró la oveja. Entonces, el texto ahí dice, y cuando la encuentra, versículo 5, dice, cuando la encuentra. No, si la encuentra. Cuando la encuentra. El hallazgo de la oveja es una certeza absoluta. Este pastor no va a volver atrás. Ese va a buscar, hasta que la encuentra esta oveja. Fíjate en lo que pasó cuando el pastor encontró el cordero perdido, la oveja. Lo pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Gozoso. Entonces, no regañó a la oveja. La oveja no entiende, es tonto, recuerda. Estás perdiendo tu tiempo. No regañó al cordero, no tomó un látigo para llevarlo de vuelta al rebaño. ¿Qué hace? Lo pone sobre sus hombros y lo lleva con compasión. El pastor lo lleva de camino a vuelta a casa, versículo 5. Y eso demuestra que la salvación es totalmente de Dios, no es de nosotros. Amén. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Es totalmente de Jesús. Él hace todo. Él nos lleva a casa. No dejarás que el pastor te coge en brazos hoy. Si no conoces a Dios hoy, deja a Jesús cogerte en sus brazos, ponerte sobre sus hombros y llevarte a casa. Seguro, seguro. Ya no estás perdido. Ya no estás perdido. Qué bueno. Ríndete a Él. Si un pastor tuviera 1000 ovejas y se perdiera una, ¿dejaría los 999 para buscar una? Sí, lo haría. Si fueras el único pecador en el mundo, de los 8,000 millones que hay en el mundo aproximadamente, ¿Dios enviaría a su Hijo a morir en la cruz por ti, por uno solo? ¿Lo haría? Dios sí lo haría. Lo hace por amor, por ti y por mí. Gracias a Dios hay millones de personas que han recibido a Cristo como Salvador. Creo que Jesús habría venido igualmente a la tierra, habría muerto en la cruz por un solo pecador. Aleluya. Por eso vino Jesús a la tierra. La mala noticia es que sin Dios estás perdido. Pero en las buenas noticias es que Jesús te ama tanto que murió en la cruz. La cruz. Como dije, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la naturaleza de Dios buscar a los perdidos. El objetivo principal de la iglesia es y sigue siendo traer a los perdidos a los pies de Cristo, a conocer a Cristo como Salvador. Un pastor dijo, nunca hemos cruzado la mirada con alguien que no le importara a Dios. Y es verdad. Tengo aquí algo que voy a poner en la pantalla. Voy a leer de un Matthew Paris, periodista de Sunday Times, un hombre que según sus propias palabras no es un cristiano. Escribió esto. No sé si lo puedes leer o no. El Nuevo Testamento ofrece una imagen de Dios que no resuelta en absoluto vaga. No hay duda en el propósito de la palabra de Dios. Amén. Él ha enviado a su Hijo a la tierra. Tiene planes concretos para cada uno de nosotros personalmente y puede comunicarse directamente con nosotros. Somos capaces de establecer una relación directa individualmente con Él. Se nos ordena que lo intentemos. Se nos dice en ese libro que esto solo se puede lograr a través de su Hijo. Y se nos ofrece la perspectiva de la vida eterna.
una vida después de la muerte, en circunstancias felices, dichosas o gloriosas, si vivimos esta vida de una manera determinada. Y sigue, amigos, si creyera esto, aunque fuera solo una décima parte, ¿cómo podría importarme qué tipo de música cantemos o qué color de las sillas? Dejaría mi trabajo, vendería mi casa, tiraría todas mis posesiones, dejaría a mis conocidos y me lanzaría al mundo ardiendo en deseos de saber más de este Dios. Y cuando encontrara más, actuar en consecuencia y contárselo a los demás, si es la verdad. Lejos de sentirme desconcertado por el hecho de que los testigos de Jehová llaman a la puerta, soy incapaz de entender cómo alguien que creyera lo que está escrito en la Biblia podría elegir pasar sus horas de vigilia en cualquier otra actividad. Si todo esto fuera la verdad, eso está escrito por un incrédulo, una persona que no conoce a Dios. Dice que si esto es verdad, debe cambiarnos. Debe cambiarnos. Aplicación. En primer lugar, una parte importante de nuestras oraciones debe estar dedicada a los que están perdidos. Debemos orar por los perdidos. Me encanta que recientemente que la iglesia está orando más por los perdidos. Bueno, claro, necesito trabajo, mi tía está enferma, tengo una mala uña, lo que sea. Todas esas oraciones son importantes, pero la salvación de almas es el corazón de Dios, amén, corazón de Dios. Claro, Dios se preocupa por tu trabajo, los exámenes y lo que está pasando con tu perro, no lo sé. Pero nosotros debemos dedicar tiempo a los que están perdidos. Levantarlos, Señor, salva mi amigo, mi amiga, mi compañero. Segundo objetivo fundamental de cada ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia debe estar orientado a alcanzar a los que están perdidos. Acabamos de tener un mes de misiones, a mirar al mundo que está perdido. Ese debe ser nuestro objetivo. Y en tercer lugar, debemos estar dispuestos a dedicar una parte significativa de nuestro tiempo, energía y recursos personales a la evangelización. ¿Cuántos de nosotros hemos repartido algún folleto esta semana? No levantes la mano, no quiero ver. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con alguien esta semana de Cristo? Temo hacer esas preguntas porque me desaniman las respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que repartiste un folleto? No digas nada, no quiero saber. Digo todo eso para decir que debe ser fundamental en nuestras vidas cada día. Lo llevo encima, donde voy, reparto, hablo, intento tener una conversación. No hay nada más importante, hermanos, que la salvación de un alma. Amén. Una vez más quiero apelar a los que son no creyentes, los que no están seguros, los que no saben si son hijos de Dios o no. El Señor te ama, el Señor te busca y puedes ser salvo, no perdido, salvo, si reconoces tu incapacidad, renuncias tu pecado, abdicas como el rey de tu vida. La religión de España es yo. Tú tienes que abdicar, ser yo y poner a Jesús como rey de tu vida. Dios es el único rey y tú no lo eres. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ahora mismo, ¿dónde estás tú? Sentado en tu silla. En tu corazón, dile, Señor, sálvame. Estoy perdido. Lo reconozco. Te necesito, Señor. Sé que no eres mi pastor. Sé que necesito un pastor. No puedo llegar a casa sin ti. No sé con camino. Yo soy tonto. Señor, te necesito. Sálvame. ¿Y sabes lo que hará, Señor? Te salvará. Te salvará.
Tienes la promesa de Dios. Tú, Señor, sabes el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. ¿Lo hará? Si no estás seguro, habla conmigo después del culto. Habla con uno de nuestros líderes de la iglesia. Necesitas al Señor Jesucristo. Entonces, las ovejas necesitan un pastor. Cristo es el pastor y Cristo busca a las ovejas perdidas. Vamos a ponernos de pie. Por favor, vamos a dedicar este mensaje.